Diego Genú, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, ¿cómo andás? Bueno, qué semana que arranca, loco, porque tenés al gobierno a esta hora en pánico total, denunciando campañas de inteligencia ilegal, pidiendo allanamientos a medios y periodistas, el dólar a 1.390, en la previa rumbo a la elección bonaerense, que parece que define un montón de cuestiones, mucha expectativa, mucha incertidumbre. ¿Qué estás viendo por estas horas? ¿Qué de todo lo que está pasando te genera por debajo del promedio de la provincia? Pero exacto, sí, pero alrededor del 70%. Sí. Nueva derrota para Karina Milei, para los Menem, que son los encargados de hacer todo en el gobierno, ¿no? Sí, hasta lo bueno, si es que hay algo. Sí, lo ilegal y lo ilegal. Y lo malo. Lo Sí. hace Karina Milei y lo hacen los Menem. Sí. Un nuevo golpe, bueno, eso obviamente desata pase de factura interno porque es la estrategia de Karina y los Menem la que se pone en juego, la que se pone a prueba y la que salió derrotada en Corrientes, ¿no? Pase de factura interno y público. Hoy salió Guillermo Franco, jefe de gabinete, a decir no teníamos chances. Era obvio que esto iba a pasar. Sí. Como diciendo, ir separado del gobierno provincial iba a generar una derrota durísima. Y la idea de ir separados, con el sello de La Libertad Avanza, Toda tuya Menem, toda tuya Karina. Karina y Menem, ¿no? Sí, por eso digo, pésima semana, las últimas para el Karina menemismo. También hay que mirar que vuelve, en coincidencia con esta crisis que vive el gobierno múltiple en todos los frentes, vuelve a emerger la alternativa de la Avenida del Medio, o como se le quiera llamar. Estuvo Juan Schiaretti en el cierre de campaña de los Valdés, estuvo Maximiliano Puyaro. A ese eje hay que prestarle atención porque detrás de ese eje hay actores del poder Todo el grupo permanente. de gobernadores de Provincias Unidas. Exactamente. Pero incluso en este triunfo de Valdés en la provincia de Corrientes, el acercamiento de unos que no estaban todavía en el grupo de Provincias Unidas, estaban los 5 a los que se suma Valdés, pero apareció de repente Leandro Esdero de Chaco a saludar también. Cornejo, Frigerio, todos saludándolo, Macri. Exacto. Claro. Por eso, no solamente la oposición peronista, progresista, la oposición más dura a Milei está festejando con el Festival de Escuchas. También hay otros actores del poder que están festejando que Milei aparece debilitado, que le entraron las balas, bueno, que se demuestra que de nuevo no tenía nada, que son capaces de cualquier cosa, de ajustar y robar en el mismo ámbito, ¿no? Que no tienen los más mínimos recaudos. Bueno, todo eso no solamente, creo yo, está excitando a la oposición más dura, sino que hay actores del poder que también dicen, hay un mensaje para los Milei, ¿no? Hay, Diego, vos que históricamente has estudiado también o charlado, por lo menos tratando de entender cómo se mueve el poder económico, los empresarios, los factores de poder, más allá de la política. ¿Ves algunos movimientos que te sorprendan de este tiempo, de este festival de escuchas y de cómo se está dando además? Nada, es evidente que algunos han soltado, ¿no? Hasta acá llegué. Ese tipo de movimientos, más allá de que, en todo caso, como dice aquel viejo dicho del intendente aquel del conurbano, que se están operando con la verdad, también hay comportamientos que son para observar de por qué están sucediendo, ¿no? Sí, hay un gobierno más débil y hay una oportunidad que olfatea el poder permanente, que está viendo, bueno, que se agota el experimento de Milei, que Milei en todo caso puede llegar a hacer una transición, que le está fijando condiciones también el poder permanente a Milei para el día después de la elección. Este dólar sigue estando barato para las pretensiones de los dueños, del poder económico, del Fondo Monetario Internacional, de los fondos de inversión. Entonces, al día siguiente de la elección en la provincia de Buenos Aires, bueno, va a ser muy difícil para el gobierno si tiene un mal resultado, ¿no? Claro. Como todo haría prever, porque, a ver, Milei llega en la peor condición a esta elección. La verdad que sí. No recibe una buena hace mucho. No, un escenario que ni se imaginaban hace 2 meses, ni siquiera, ¿no? Exacto. Un mes. Por eso, ahora estamos muy tomados por el españolo gate, pero digamos, si hiciéramos abstracción de eso por un momento, hiciéramos de cuenta que eso no sucedió, también, creo que lo venimos charlando, hace 2 o 3 meses que el gobierno no pega una, la inestabilidad con el dólar, la especulación con respecto al día después, esto no puede seguir así, el gobierno está hoy
haciendo malabares para sostener el dólar, pero no está en el centro ni en el piso de la banda, está en el techo de la banda. Pero además los cuestionamientos ni siquiera al programa, al intento de sobrevivir que está haciendo Toto Caputo y compañía, salió Melconian en las últimas horas, Arriazu. Sí. ¿Sabe el círculo rojo, el establishment, a decir, no va por acá, ¿no? Sí, y además, bueno, las tasas voladoras, las tasas de interés que pegan en la economía real. Leía un reportaje de Hernán Lacunza, el exministro de Macri, diciendo ya van 3 meses de caída de la actividad y hay que prepararse por lo menos para 3 meses más porque la inestabilidad y la suba de tasas es algo reciente. Lo admitió hoy Guillermo Franco diciendo va a haber una caída del consumo, que ya la viene habiendo más todavía, claro. Exacto, porque se acabó el boom del crédito que compensaba la caída de ingresos para mucha gente. Bueno, eso no existe más. Entonces vas a un escenario de mayor recesión. Uno supone que el gobierno, que hasta ahora mostró un par de ideas nada más, va a querer ajustar más ajuste, más fuerte. Y por eso digo, el día después de la elección, lo que se pensaba para después de octubre, bueno, provincia de Buenos Aires es un test muy importante. Está bien, son secciones electorales, son elecciones legislativas. Pero el propio gobierno nacional le puso mucha expectativa a esa elección. Sí. Milei está involucrado en la campaña. Claro. Y para Kicillof, bueno, es un test crucial también, ¿no? Para sus aspiraciones presidenciales. Es un test crucial. Es la primera vez que la oposición está unificada en la provincia de Buenos Aires. Es distinto el escenario a lo de 2023. Pero bueno, es una oposición donde el PRO ya no existe más, todo se lo comió Milei. Habrá que contar los votos hasta último momento, pero Milei está en una situación muy difícil. Claro, pues después están las encuestas y cuánto impacta o no y cómo, el escándalo de las coimas y demás. Pero más allá del resultado, que incluso con una base sólida de 30%, que cualquier encuesta le da 30% de imagen y demás, va a ser una elección que le permite, de todas formas, no pasar papelones, en todo caso. Ahora, llega verdaderamente en crisis, por donde lo mires además. Sí, ¿no? sí. O sea, lo que vos mencionabas ya del dólar, el sistema financiero, que es además el territorio en el que deberían moverse con tranquilidad, pero después en la economía real, el escándalo político por estas horas, muy hacia el interior del gobierno, ¿no? Porque lo que estamos viendo por estas horas es que el gobierno ya no solo no explica qué pasó con las coimas, sino que ahora directamente es ir por quienes tienen los audios, pidiendo allanar canales de streams, medios, las casas de los periodistas, incautar todo y demás, denunciando espionaje ilegal, injerencia extranjera, sin aclarar muy bien de qué se trata. Habla también ahí de un estado de pánico, ¿no? Como que no saben hasta dónde realmente están alcanzados por la interna, ¿no? Sí, Macri podría decir yo tenía razón cuando dije que era un gobierno fácilmente infiltrable, ¿no? Quedó demostrado. Porque hay muchos actores otra vez volviendo que están festejando esta debilidad de Milei. Hay que pensar que Milei se peleó con todo el sistema político, no quedó contra ninguno. lo que le recomendaba a Santiago Caputo, que hoy está mandando a decir a través de distintos medios de que él sugería otra cosa, ¿no? Otra estrategia. Lo de Corrientes es muy claro, te peleaste con el gobernador que te votó todas las leyes, el jefe del bloque de senadores radicales, Vichy, responde a Valdés, a los Valdés, te peleaste con Camagüe Espínola, que también de un paso al costado, o sea... Te acompañaron en todas y los measte, como se dice. Está el gobierno muy encerrado, por eso es el peor momento en todos los frentes y además no se ve cuál es el horizonte que el gobierno está planteando. No tiene, pareciera que se acabaron todos los trucos por parte de Milei, de Toto Caputo, hay una interna muy fuerte en el gobierno, entonces puede ser un golpe letal si pierde la elección en provincia de Buenos Aires, porque va a haber una reacción en el mercado financiero al día siguiente. Ya el dólar les cuesta horrores. Ya le están avisando, ¿no? Exacto. De hecho, los famosos consultores de la City, los de peso, de verdad, medio que hasta públicamente están diciendo desarmen. Sí. Desarmen el peso y vayan al dólar. Es lo que le están diciendo a todo el mundo. Bueno, en un mes... De un lado y del otro del universo ideológico de los economistas, ¿no? Es un esquema inviable por donde se lo mire porque, digo, levantó parcialmente el control de cambios y en el último mes que tenemos registro se vendieron... los sectores de la sociedad que tienen capacidad de ahorro compraron 3.500 millones de dólares en un mes. Imagínate eso anualizado. Bueno, estamos hablando de, no sé, 40.000 millones de dólares que compra un sector de la población. No alcanza prácticamente las exportaciones del agro.
con este dólar en estos niveles. Sí, en julio las compras de dólares fueron las mayores desde las PASO 2019, 5.432 millones de dólares, según datos del Banco Central. Bueno, 5.400. Brutal. Es imposible. No hay manera. Es imposible porque eso anualizado es una no cifra. la saca de ningún lado. Por eso, entonces es todo un esquema inviable. El gobierno quiso ir más lejos de lo que podía, sin acumular nunca reservas. Claro. Pasó el trimestre de oro de la liquidación del agronegocio. Entonces es un esquema que con este dólar imposible que lo pueda sostener. Milei hizo todo mal. Cuando tuvo la oportunidad de acumular reserva decidió no hacerlo. Terminó comprando más caro cuando podría haber comprado después del acuerdo con el fondo más bajo, pero él decía el dólar se va a caer como un piano, etcétera. O sea, hizo no una de más, todas las hizo de más. Y bueno, yo creo que hay una tensión con Caputo, con Bausili, a ese nivel. Por supuesto que hay fusibles. Antes de Milei está el ministro de Economía, está... Hace nada estaban a los gritos en un stream, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Haciendo show de marionetas y gritando el dólar flota, Sí. el dólar flota, gritaban todos el equipo económico. Y ahora hay que ver quién flota, ¿no? Sí, por eso, sabemos que Milei no tiene problema en decir una cosa un día, hacer otra cosa al día siguiente. En el caso de Caputo, bueno, sí, hubo una conversión, ¿no? De Toto Caputo, de macrista a adorador de Milei. Pero bueno, llegado el caso, Milei va a tener que optar, me parece, ¿no? Lo que sí le están diseñando una hoja de ruta, le están diciendo esto es lo que tenés que hacer para salir adelante, ¿no? Claro, claro. Está muy claro, en varios niveles. Siempre se habló durante el macrismo de la necesidad de volumen político, ¿no? Bueno, este gobierno no lo tenía, se aprovechaba de una oposición atomizada, fragmentada, desconcertada, pero claro, cuando empezás a encadenar malas noticias una tras de otra... Sí. Y además, Diego, la reacción del gobierno frente a estos movimientos, escándalos y condicionamientos, todo lo que estamos viendo, de lo que venimos hablando, también deja muchas dudas, ¿no? Pensar que hoy se confirma que Milei va a Las Vegas a ver un show de Fátima Flores a 48 horas de las elecciones bonaerenses, bueno, es como que empezás a dudar si efectivamente son conscientes de la gravedad de la situación. Sí. O si hay una disociación brutal, ¿no? También, que no hay que descartarla. En todo caso, Milei muy acostumbrado a un relato ¿no? de consumir de la que venden. Sí. De hecho, hoy había parte de la tropa digital libertaria ya públicamente diciendo, no hagas ese viaje. Sí. ¿A dónde vas? Sí, en este no, momento irte a Las Vegas a ver un show de Fátima Flores. La disociación es clara del minuto uno. Sí, claro. En el caso de Milei, lo que pasa es que cambió el clima, cambió la corriente y el presidente no tiene capacidad de reacción hasta el momento. Si uno mira económicamente, lo hemos charlado también, varias veces el gobierno encontró la manera de estirar los plazos. Sí. Que el blanqueo, que el acuerdo con el fondo, bueno, ya cuando vino el acuerdo con el fondo quedó claro que era lo último que había. Era un montón, porque eran 20.000 millones de dólares, 12.000 más 2.000, bueno, era un montón, con un desembolso inicial muy alto, pero el gobierno le duró nada Claro. esa inyección de fondos, ¿no? Y en lo político también no se termina, digo, Guillermo Francos obviamente es un político, si se quiere, profesional, con mucho tiempo en la política, 50 años de actuación, pero tampoco es Guillermo Francos alguien que pueda conducir el gobierno. Estaba en un lugar que lo tenía en medio de adorno, como jefe de gabinete, después de que se fuera Nicolás Pose. Lo que quiero decir es, Milei necesita gente de mayor peso político, le van a querer tomar el gobierno por asalto, sus socios de ayer, los debilitados, va a querer haber una intervención de actores del poder real sobre el gobierno de Milei, sobre el gabinete de Milei, sobre el rumbo económico de Milei. Milei puede aceptarlo o no, pero su margen de acción cada vez es más limitado, me parece que eso es lo que queda claro. De entrada, Macri quiso tener una parte del gabinete, no lo pudo tener. Bueno, quedó en el camino muy debilitado Macri, muy dañado Macri. Milei fue arrasando con todo, pero hoy por hoy no se ve que con Caputo y con Guillermo Francos el gobierno pueda salir adelante. Necesita otro tipo de figuras para llevarse la marca. Yo no sé si
si están en el gabinete. Me parece que no están, no alcanza con Adorni, con Guillermo Francos. Bullrich, que en algún momento uno pensaba, bueno, puede Llamativo ser. el silencio de Bullrich de las últimas 2 semanas, por lo menos. Y que la acaban de echar de gobierno, de alguna manera. La mandan al Senado. Claro. La acaban de echar de la gestión pública. Claro. Que era el lugar en el cual ella más fuerte se sentía. Porque Patricia Bullrich era de las que inmediatamente te iba a un canal de televisión a defender lo que haya que defender. Cualquier cosa, aunque no dependiera de su área, ahí estaba un ratito en lo de Majul, bancando los trapos. Hace un par de semanas, en el medio del escándalo más importante del gobierno desde que Milei es presidente, que no aparece ni para una nota en la radio de confianza, ¿no? Es llamativo también. Sí, yo creo que ella no se quería ir, no se quiere ir del Ejecutivo. Hay que ver si esto hace replantear el lugar que le están ordenando, pero Bullrich y Petri querían seguir en el gabinete. Cualquier mal pensado diría, che, desde que le dijeron a Bullrich que se va al Senado, empezaron a aparecer un montón de cuestiones. Pero eso sería para gente mal pensada, digamos. Ya demasiado teorías conspirativas que no nos gustan, pero que están, ¿viste? Qué justo que aparece todo esto cuando le dicen a Bullrich que se va del gobierno. Bullrich en el Senado puede cumplir un papel, pero evidentemente su proyecto era otro. Era otro, ¿no? Claro, era otro, y por eso digo, a un gobierno que no le sobra nada, un gobierno tan concentrado al poder, no hay antecedente de un gobierno que concentre todas las tareas importantes, vitales, en manos de una sola persona, que es la hermana del presidente y los Menem, ¿no? Son los encargados de armar el sello en todo el país. Lule Menem se lleva pésimo con Santiago Caputo, bueno, está recontra mega confirmado, y además son los encargados de recaudar a través de estos modos que denuncia Españolo, o que denunciaba en conversaciones privadas que ahora trascendieron. Entonces, es un gobierno que si la queda también por la opción que tuvo, ¿no? De hiperconcentrar el poder todo en manos de una sola persona. Pues además esta crisis es toda del gobierno. Sí. Porque esto es una operación kirchnerista y demás. Vos ves al kirchnerismo sobreviviendo, no podría estar nunca en este tipo de capacidad operativa para infiltrarse a tal nivel de grabar a Karina en la Casa Rosada y desmoronar al gobierno desde adentro, ¿no? Bueno, lo de Karina es muy fuerte. Sí, es fuerte. Es muy fuerte. Sí. De hecho, generó pánico. Y sí. Es propio y extraño. Porque yo creo que es la persona más importante hoy, más que el presidente, te diría. Sin duda. Que concentró todo el poder. Entonces, si efectivamente hay grabaciones de este calibre, bueno, estamos hablando de que es un gobierno muy frágil. Sí, el hecho de que incluso no importe que diga Karina Milei, sino el hecho mensaje de que ya haya sido grabada en La Rosada y que te digan, mirá que está, es un mensaje fuerte, no sabemos bien de quién. El gobierno denuncia espionaje ilegal, pero tiene que ser alguien muy de adentro para estar en una reunión con Karina Milei y grabarla. Sí, y que el gobierno no sepa quién es, además, ¿no? Porque si supiera, debe ser, a esta hora la Casa Rosada debe ser tremendo, ¿no? Si supieras, uno supone que además de allanar la casa de periodistas, estarían diciendo quiénes son los que la grabaron, ¿no? Me parece que hay un desconcierto. Se revolean nombres, hay sospechosos de acá, de allá, de adentro, de afuera, pero no... No, pero está el nivel de desesperación que están pidiendo allanar desde el Ministerio de Seguridad, ¿no? Hay que ver si la justicia acepta, cosa que sería muy complejo. Allanar las casas de Mauro Federico, de Jorge Rial, entre otros personajes, y además canales de stream, ¿no? Ya es como yendo a buscar quién es la fuente, ¿no? Desesperadamente. Sí, un gobierno, desesperado, como decís, desconcertado. Y además yo creo que esto a nivel social... Sí, impacta porque Milei hizo campaña denunciando a las ratas corruptas, a los políticos de siempre, a los inmundos, y lo llevó al poder a los Menem, ¿no? A ver, el menemismo fue un proyecto que duró mucho, un proceso largo, muy denso, con mucho significante, pero ahora se reactivan algunos de esos significantes. No tienen nada que ver con la nostalgia que había con respecto al menemismo, había una cierta romantización de lo que fue el menemismo. Bueno, ahora aparece una de las caras de lo que fue el menemismo, ligada a partir de los audios de Españolo, ¿no? Y eso socialmente yo creo que penetró, claro. No sé hasta qué punto en los votantes de Milei, pero que sí, muchos
pueden decir ahora no los voy a votar nada. ¿Por qué? Porque hay gente que la está pasando mal, que bancaba al gobierno, que hacía un sacrificio porque decía va por acá, y ahora ve que en el mismo sector donde estaban ajustando a las personas con discapacidad estaban recaudando de manera ilegal, ¿no? Entonces, creo que eso en el contexto de una economía que está muy mal, que no repunta, que destruye empleo, todo lo que venimos contando. Pero que además aparte, se le desordena el mercado, claro. ¿Qué parece será que de nosotros el próximo lunes? Diego Genud, próximo lunes, post elecciones bonaerenses, andá a saber qué país tenemos. Falta un montón. Y faltan muchas cosas. Va a ser decisivo, me parece que va a ser decisivo, porque se adelantaron los tiempos, ¿no? Se precipitó todo. Claro. Me parece. Entonces. Se aceleró, sí. Se aceleró de una manera que no estaba prevista, no estaba contemplado por el gobierno. Y sí, Kicillof tiene una gran oportunidad, ¿no? Porque justamente el escenario que se abre es muy favorable a la oposición en general. Habrá que verlo después, cómo esto impacta, si se trasladó o no se trasladó. ¿Cuál es el cálculo? Claro. ¿Cuál es la conclusión que madura a nivel social de todos estos episodios, ¿no? Que puede ser distinta la conclusión social a la conclusión mediática, Sin si duda. querés, o del círculo rojo. Sí. Pero bueno, el domingo que viene vamos a tener un indicio muy fuerte de hasta dónde le entraron las balas al gobierno de Milei. Diego Genud, en Maldita Suerte. Diego, amigo, gracias. Buena semana. Gracias, Mati, querido. En medio del caos.